vamos a comenzar. Sean cordialmente bienvenidos a nuestra sesión de semana 3 de este módulo 10 de Prepa en Línea CEP. Les saluda la profesora Alma Piceno, estoy a sus órdenes. Vamos a trabajar en esta noche las actividades, ¿verdad? Los requisitos que deben de cumplir las actividades integradoras números 5 y 6, así como, por supuesto, pues dar información sobre lo que corresponde llevar a cabo en esta tercera semana. Estamos ya a la mitad del módulo 10. Yo les felicito por encontrarse en este camino de aprendizajes y bueno, les invito a que continúen con ese mismo ahínco trabajando para conseguir pues acreditar un módulo más y bueno, estar ya a la mitad justamente no solo del módulo, sino además de su preparación en este nivel medio superior. En esta tercera semana estaremos revisando los cambios y los desafíos tanto económicos como políticos y sociales que nacen de la nueva organización del mundo. Esto pues para poder reconocer nuestra responsabilidad social ante la toma de decisiones para mejorar nuestro entorno, mejorar nuestra comunidad, eh, participando de la política también. Y entonces, para conseguir este objetivo de aprendizaje, pues será necesario revisar ciertos contenidos, eh, contenidos como la conformación de un nuevo equilibrio económico mundial, la organización política del mundo, ¿verdad? Este mundo que está dividido en fronteras, está dividido en países y que, bueno, estos países pues son estados soberanos. Revisar también qué con el desarrollo científico y tecnológico y cómo enfrentarnos a los nuevos desafíos mundiales. El módulo, pues ya sabemos, dio inicio el 10 de mayo y va a quedar finalizado el domingo 6 de junio a las 23:55 horas y esta tercera semana que está corriendo desde el día de ayer 24 culminará este domingo 30 de mayo a las 23:55 horas. Como observan, en esta tercera semana, además de las dos actividades integradoras, hay que llevar a cabo la actividad socioemocional que tiene un peso en la calificación y que solo estará disponible en esta tercera semana. Entonces hay que revisar esa actividad y contestarla para pues lograr ya el último 5% que valen esas actividades socioemocionales, recordando que tuvieron una en semana 1 y bueno, esta segunda en semana 3 para ya tener ese 10% listo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con la primera actividad de esta semana, que es la número 5 y que se llama Potencias y Conflictos. Para poder realizarla, pues ustedes tendrán que revisar, estudiar, analizar y tomar nota de 4 recursos. 3 son PDFs, que es Hegemonía Estadounidense y las Potencias Emergentes, el PDF de Recursos Estratégicos y también la lectura en PDF de Conflictos Territoriales. Y además revisar un recurso del aula que se llama Acciones para la Paz. Luego que hayan analizado estos temas, deberán de diseñar un mapa mental. Un mapa mental que debe de incluir lo que vemos en pantalla. Las características de las potencias mundiales. ¿Qué países son potencias mundiales? Luego de que cae la Unión Soviética, pues Estados Unidos queda sin competencia y entonces, desde 1989 hasta la fecha, pues mantiene un gran poderío, ¿verdad? Es la principal potencia del mundo. ¿En qué consiste esto de que los países sean considerados potencias mundiales? Específicamente en que cuentan con ejército, un ejército poderoso, disponen de armamento y que además pues tienen una producción elevada.
un buen porcentaje de exportaciones, un buen nivel de exportaciones, eh, que exportan pues productos terminados y que estas exportaciones pues hacen que su sistema económico sea fuerte. Entonces, los países que son considerados potencias mundiales son considerados por estas razones, ¿verdad? Tienen una economía fuerte, eh, son los países que pues aportan al Producto Interno Bruto global de una manera considerable, tienen un ejército, tienen armamento y cuentan también con recursos estratégicos. Entonces, bueno, Estados Unidos pues es la principal potencia mundial porque cuenta con todos estos requisitos y además pues es una nación a la que todo el mundo voltea a ver, es un referente, eh, nos guste o no, que impone sus valores, que impone su cultura al resto del mundo. Eh, Todos conocemos el cine de Hollywood y bueno, ahí mismo podemos observar cómo imponen sus valores al hablar de que, bueno, ellos defienden al mundo o que el mundo lo constituye Estados Unidos y que ellos sienten que ellos son América cuando no es así, en fin. Eh, entonces dominan esta, esta situación del cine, dominan la situación de los deportes, ¿verdad? Son dueños de campeonatos a nivel mundial, como la NBA en el básquetbol, eh, como el boxeo, como el fútbol americano, la NFL, el béisbol, en fin, dominan una gran cantidad de estos campeonatos que llaman campeonatos del mundo. Eh, es una nación que, bueno, controla a otras naciones en esta avidez por controlar los recursos estratégicos eh, y además es una de las 5 naciones que tienen voz y voto en organismos internacionales como el Banco Mundial. Eh, eh, los países que integran, que forman parte de estos organismos del Grupo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, eh, pues cuentan con voto de acuerdo al poder económico que le inyectan a estos organismos. Entonces, bueno, es una de estas 5 naciones que tienen voz y voto en estos organismos internacionales. Eh, y por supuesto, pues no es la única potencia mundial, ¿verdad? Tenemos también a países como Alemania, Japón, Francia y el Reino Unido. Eh, que pues poseen estas mismas características que hemos estado mencionando. Cuentan con ejércitos importantes, con armamento, con un buen nivel de exportaciones, exportaciones de, por ejemplo, Japón, pues sabemos todos que producen aparatos electrónicos, que producen maquinaria pesada, eh, automotores, Alemania que exporta minerales, que exporta también automotores, que exporta tecnología. Entonces, bueno, pues son naciones que cuentan con poder económico y poder bélico también. Entonces, su mapa mental pues debe de incluir esas características de estos países que son potencias mundiales. El mapa mental también debe de incluir características de las potencias emergentes, es decir, aquellas naciones que están teniendo un crecimiento económico importante porque pues producen, eh, eh, porque exportan petróleo, porque exportan alimentos, eh, porque exportan manufacturas, ¿verdad? Ofrecen mano de obra barata. Son naciones que, como vemos, China, India, Rusia, Indonesia, Brasil, Turquía, pues son naciones que cuentan con un nivel de explosión demográfica elevado, ¿no? Muchos habitantes y al tener una nación, muchos habitantes, pues es mano de obra, ¿verdad? Es fuerza de trabajo que se puede aplicar para producir. Entonces, bueno, eh, multinacionales, ¿verdad? Empresas muy importantes de estos países que son potencias mundiales,
invierten, es decir, colocan sus plantas en estos países que son potencias emergentes para aprovechar que ellos ofrecen mano de obra barata y que les sea más barato producir. Eh, entonces, bueno, esas son las potencias emergentes. Eh, si bien son naciones que están teniendo un crecimiento económico importante, eh, ese crecimiento económico no incide de manera positiva como debería de ser en la calidad de vida de sus habitantes. Todos pues conocemos, por ejemplo, a Brasil, que es una nación con una explosión demográfica importante, pero con unos niveles de desigualdad a su interior muy grandes, eh, justo como en nuestro país, ¿verdad? Eh, en donde pues encontramos lugares donde hay pobreza, analfabetismo, hacinamiento, donde no hay servicios suficientes que permitan que las personas pues vivan bien. Entonces, bueno, pues estas también son características de estos países que son potencias emergentes. Y también no solamente son considerados como potencias emergentes por esta razón de que producen, ¿verdad? De que tienen buen nivel de exportaciones y crecimiento económico, sino también porque cuentan también con un ejército poderoso. Rusia pues tiene el segundo ejército más poderoso del mundo. Eh, India cuenta con armas nucleares. China pues es el que tiene el tercer ejército más poderoso del mundo. Entonces, pues estas son las razones por las que las naciones pues son consideradas poderosas, ¿verdad? Y el mapa mental, además de incluir las características de las potencias mundiales, las características de las potencias emergentes, debe de incluir un conflicto territorial. En, en sus recursos han observado que, bueno, existen recursos estratégicos, ¿verdad? Eh, es decir, existen ciertos recursos naturales en algunas naciones que son explotados de manera indiscriminada y bueno, que se van a agotar, pero que pues existe desigualdad y entonces hay naciones que no cuentan con estos recursos. Recursos estratégicos como cuáles, bueno, como el agua, ¿verdad? En el entendido de que solamente el 25% del agua de todo el mundo es agua que se puede tomar, agua potable, eh, y que no está distribuida pues de una manera equitativa, y que además pues la contaminamos que da gusto, la desperdiciamos y que es un recurso que es muy importante para producir energía, por ejemplo, ¿verdad? Que se utiliza en las centrales hidroeléctricas, que se utiliza también para producir petróleo, que se utiliza también para producir ciertos minerales en la minería. Entonces, es un recurso estratégico el agua. Los alimentos también son un recurso estratégico, no son suficientes para todos, mientras que hay naciones eh, que producen gran cantidad de alimentos, hay otras naciones que sufren de hambrunas. Eh, Esto hace pues que los precios de los alimentos no se mantengan, que de pronto pues los precios suban. Y bueno, esto convierte a la producción de alimentos en un recurso estratégico. Otros recursos estratégicos, pues por supuesto, para poder cultivar estos alimentos, pues se requieren de tierras fértiles, entonces las tierras de cultivo también forman parte de un recurso estratégico. Los mismos recursos energéticos, ¿verdad? El petróleo, el carbón, eh, el gas eh, o el litio que se utiliza para para los aparatos estos tecnológicos, celulares, computadoras, pilas, el uranio, que es un metal que se utiliza para la electricidad. Entonces, bueno, todos estos pues son recursos estratégicos y pues decimos, no están repartidos de manera equitativa entre las naciones y pues hay naciones que los desean a costa de lo que sea, por ejemplo, Estados Unidos, precisamente, eh, y bueno,
invaden países sobre pretexto de protegerlos del terrorismo, de la violencia o de los gobiernos autoritarios, pero con segundas intenciones, ¿verdad? Para aprovechar sus recursos estratégicos. Esta pelea por los recursos estratégicos pues ha llevado también a conflictos territoriales, ¿verdad? Vemos que, bueno, las naciones han quedado divididas y con una división política bien delimitada, eh, pero que hace que en ciertos momentos pues sea difícil decidir qué regiones, qué zonas, qué islas son de quién. Es decir, existen conflictos de territorios en disputa. Ejemplos de ellos, pues ustedes tienen ahí en sus recursos el conflicto entre Estados Unidos y Cuba, que pelean por una zona que está en la isla de Cuba, que se llama Guantánamo, en donde Estados Unidos cuenta con una base militar y es un conflicto actual. Eh, el Reino Unido y España, que también tienen un conflicto por el estrecho de Gibraltar y que se disputan los derechos de pesca. Eh, otro ejemplo que es muy conocido, pues es el de el Reino Unido y Argentina, ¿verdad? Estas Islas Malvinas que se encuentran al extremo sur del continente americano y que pertenecen al Reino Unido y que, bueno, Argentina ha peleado por ellas, en fin, que hay varios conflictos territoriales. Ustedes deben de elegir un conflicto territorial para colocarlo en su mapa mental y mencionar cuáles son los recursos estratégicos que están en disputa en ese conflicto territorial. Eh, y bueno, yo les comparto un esbozo de un mapa mental en el que, bueno, he colocado potencias mundiales, pero no sus características. Ustedes deben de incluir sus características. Potencias emergentes, también no sus características. Ustedes sí deben de incluirlas. Conflictos territoriales, bueno, aquí he colocado 3. Los 2 ejemplos de los que hablé hace un momento, las Islas Malvinas y la base de Guantánamo. Y bueno, ustedes deben de colocar solo un conflicto territorial y explicar cuáles son los recursos estratégicos que están en disputa en ese conflicto. Eh, entonces, bueno, de esto es de lo que debe tratar su mapa mental. Voy a revisar a ver si hay alguna inquietud, si alguien desea comentar algo. Puedo leerles en el chat o pueden habilitar su micrófono sobre esta tarea. ¿Usted nos va a proporcionar las plantillas de mapa mental como la vez pasada? Las tienen ustedes en su correo y están también en el espacio de avisos publicadas. De ahí pueden recuperar esas plantillas y usar alguna que les guste. Edgar pregunta, Ok, eh, gracias. por nada, Josefina. Edgar pregunta si el mapa mental pueden utilizar una aplicación. Sí, de hecho, voy a mostrarles un mapa mental que acabo de hacer, que no, pues no es el de prepa en línea. Eh, ay, permítanme que no me dejó. Y que lo hice en Canva, en este mismo, en esta misma aplicación en la que he estado haciendo las presentaciones de diapositivas, hice este mapa mental. Y entonces, bueno, solamente pues abrí ahí en Canva, puse una plantilla, perdón, y empecé a editarla, solamente colocando pues texto, un circulito, texto y una flecha que escondí atrás de este círculo de educación formal y atrás de la palabra es. Y entonces de esta palabra es salen otras flechas que dicen qué es la educación formal y tiene imágenes que también se pueden tomar de ahí de Canva. Entonces, los mapas mentales inician con una idea central, que es el tema principal del que uno esté hablando, y de ahí hacia la derecha van saliendo ramificaciones que explican las diferentes cuestiones que solicita el tema. Por ejemplo, aquí pues irían
las potencias mundiales y sus características. En este amarillito irían las potencias emergentes y sus características, y en este rosadito irían un conflicto territorial y los recursos estratégicos en disputa. Y entonces los mapas mentales requieren de pocas palabras y requieren de imágenes, y son un recurso que sirve para estudiar, para poner nuestras ideas, plasmar nuestras ideas de una forma visual que nos ayude a recordar un tema. Por ejemplo, este mapa mental que hice sobre la educación formal, pues lo hice luego de haber leído un PDF de muchas hojas. Y entonces de ese documento que leí, hice mi resumen, ¿verdad? Tomé nota de todo lo que fui comprendiendo para después armar mi mapa mental donde puedo hablar de qué es la educación formal, cuáles son sus niveles y de esos niveles cuál es la obligatoria y cuáles son las características. En fin, que está sencillo de utilizar Canva para hacer mapas mentales. Entonces pueden usar ustedes esta aplicación de Canva, pueden usar Geniali, pueden usar GoConcord. Voy a publicar de nueva cuenta en el foro de avisos tips para esto de los mapas mentales, pero pueden ustedes recuperar de las publicaciones de semana 1. Ahí viene una publicación donde vienen las ligas para entrar a estas aplicaciones, y vienen también las plantillas que les compartí de PowerPoint. Lorena dice, el mapa mental solo con los países que menciona, porque en los recursos hay menos potencias mundiales y en potencias emergentes son más. Solo incluimos los que usted menciona en la presentación. Ok, los países que son potencias mundiales, pues en los recursos aparecen estos mismos 5. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Japón. Entonces, pues no sé a qué se refiera con que aparecen menos. Más bien las potencias emergentes me parece que sí son menos las que aparecen en, en los recursos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los recursos son de hace algunos años, y entonces en la actualidad pues hay más potencias emergentes. De hecho, cada año pues se van adicionando o van cambiando las potencias emergentes. Recordemos que esto es de acuerdo a el crecimiento económico que van presentando las naciones. Ya sé por qué lo dice, porque aquí dice potencias emergentes y entonces arriba dice Brasil, Rusia, China, India. Estas son potencias emergentes, y también las que están abajo, México, Indonesia, Turquía y Australia. Es decir, todos estos son potencias emergentes. Potencias mundiales yo solamente coloqué estas 3 en el mapa, pero sí, son 5 las potencias mundiales. De hecho, o sea, este mapa solamente es un esbozo, es una idea que ustedes pueden darse para que sepan qué es lo que debe de contener el mapa mental. Pero bueno, ya aquí en las instrucciones de la actividad ya he mencionado exactamente cuáles son las potencias mundiales y cuáles son las potencias emergentes. Me parece que ya no hay más inquietudes. Entonces, Buenas noches, asesora. Sí tengo una duda. ¿sí? ¿Los conflictos territoriales es uno por país o solamente es uno en general? Un conflicto territorial. Usted elige alguno que llame su atención y sobre ese es el que va a hablar en su mapa mental. Ok, muchas gracias. Por nada. Ok. Asesora, buenas noches. Sí. Yo tengo una pregunta acerca del mapa mental. Yo puse las características de las potencias, y las potencias emergentes, pero con la información que yo puse eh, y las imágenes se llenó mi mapa mental. No me quedó opción para el segundo, que viene siendo el segundo tema. ¿Qué puedo hacer? ¿Amplío o nada más dejo algunos países o quito más información? Es que yo tomé un mapa mental de los que nos dejó en PowerPoint en la semana 2, si mal no recuerdo. Ok. Pues sí, tiene que hacerlo más sintético.
colocar pero, exactamente cuáles son las potencias mundiales y algunas características de estas potencias mundiales que yo, bueno, ya se las he como resumido un poco, entonces ajá. de esa forma ocuparía menos espacio. Ok, pero entonces sí tenemos que poner las potencias y bueno, en lo que se refiere a las características, resumir a un poquito, resumir lo que son las potencias, ¿no? Las características. Exacto. ¿Qué es lo que hace que podamos decir que un país es una potencia mundial? ¿Y qué Ujú. es lo que hace que otros países no puedan llegar a ser considerados potencias mundiales y sean considerados como emergentes? Ok, sí, porque solamente así, pues me cabría toda la información de lo que nos pide la actividad. Claro. Sí, sí, Ok, porque aparte gracias. tiene que colocar lo del conflicto territorial. Exactamente, entonces, según como yo lo acomodé, ya no me alcanzaría. Entonces, voy a tratar de resumir lo de las características, porque también puse pues, las imágenes de las potencias. Entonces, voy a tratar de hacerlo, pues, el resumen más pequeño, pues, para que me alcance. Claro, recuerde que el mapa mental no son párrafos, ¿verdad? Sino son Ujú. palabras que van unidas con líneas y con otras palabras de enlace. Ajá. Ok, Entonces, sí, no, de hecho no puse frases completas, ya, pero sí, como puse recuadros, entonces el recuadro abarca un poquito más de espacio. oh, Ujú. Pero voy a buscar la manera de sobre el recuadro hacerlo pues más pequeño o por lo menos una frase más corta. sí, o colocar menos imágenes también. Ah, ok. ¿Sí puedo colocar menos imágenes? Claro, claro, si especifica cuáles son las potencias, pues Ajá. con 2 imágenes basta, no tiene que poner una de cada potencia. Ah, ok, correcto. Sí, eso me sirve bastante. Qué bueno. Gracias. Como mínimo, ¿cuántos países podemos poner como potencias? 5, los que ¿Los 5? colocamos aquí, sí, Ah, bueno. Ok, gracias. sí, ujú, por nada. Ok, esta tarea 5, además del mapa mental, pide una segunda cosa, y esa segunda cosa es que ustedes redacten un párrafo. Redacten un párrafo de información donde expliquen cuáles son las estrategias que han generado las naciones para lograr la convivencia pacífica, de forma especial en el caso del conflicto territorial que ustedes eligieron. Entonces, este último recurso de acciones para la paz, pues nos habla de qué es lo que han hecho las naciones para poder estar en paz, para poder convivir. Eh, estas acciones para la paz, pues tienen que ver con la creación de ese organismo internacional que es la Organización de las Naciones Unidas. Este organismo, pues cuenta con un Consejo de Seguridad. Ese Consejo de Seguridad eh, está formado por Francia, China, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, es decir, por las potencias mundiales. Y además de que el Consejo de Seguridad lo conforman estas 5 naciones, también hay una Asamblea General que la conforman todos los países que están adheridos a la Organización de las Naciones Unidas, es decir, los 194 países del mundo. Y entonces, pues todos discuten esas situaciones que son consideradas amenazas, esos conflictos territoriales o más recientemente, por ejemplo, las acciones contra el terrorismo. ¿Verdad? A partir de la caída del ataque a las Torres Gemelas, pues Estados Unidos eh, instó a que las naciones, eh, por voluntad propia, digámoslo así, se desarmaran, ¿verdad? Y a partir de entonces tenemos protocolos de seguridad en aeropuertos, en estaciones de autobuses, en estaciones de trenes, eh, instó a que, bueno, no, los países no manejaran armas nucleares, a que no manejaran armas de destrucción masiva, al desarme de la población, pero eso sí, Estados Unidos sí puede tener armas nucleares, Estados Unidos sí pueden tener armas los ciudadanos, entonces hay allí, pues, conflictos, ¿verdad? Perdón. Entonces,
pues estas acciones son las estrategias que llevan a cabo los países para convivir pacíficamente. Entonces a ustedes les va a corresponder pues redactar en un párrafo esta explicación. El párrafo no tiene una extensión solicitada, ¿verdad? En la rúbrica no dice, debe de ser de 5 líneas, de 10 líneas, nada. Va a tener entonces la extensión que ustedes necesiten que tenga para que puedan explicar estas estrategias para la convivencia pacífica. Y bueno, tomar en consideración ese conflicto territorial que hayan elegido, cómo le están haciendo las naciones para que no llegue a más, ¿verdad? Para mantener la paz. Y esta es toda la actividad integradora 5. Edgar dice, entonces en un mapa mental deben ir los 3 puntos o uno por... En un mismo mapa mental, todos los elementos que mencionamos. Liliana dice, en el mapa mental sí van todas las potencias emergentes o solo algunas. Puede colocar todas las potencias emergentes, puede colocar solamente algunas. El caso es que pues se note que ha comprendido qué es una potencia emergente y por qué se le llama así. Ok, entonces esta es la primera actividad de esta semana. La segunda actividad de la semana es la número 6 y se llama el mundo actual. Y para poder desarrollarla, pues hay que revisar todos los recursos que vemos en pantalla. El PDF de avances tecnológicos actuales, el recurso inclusión, el recurso de exclusión social, de desigualdad, de relaciones de consumo, de participación ciudadana, el PDF de desarrollo sustentable y el recurso de calidad de vida. Los revisan, los analizan, toman nota y entonces pueden redactar un ensayo. Un ensayo sobre cómo los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos actuales afectan tu vida diaria y cómo se ven involucrados tus derechos humanos. ¿Cómo le vamos a hacer para elaborar el ensayo? Primero vamos a elegir un desafío, ¿verdad? En los recursos, justamente en esos recursos que acabamos de mencionar, vienen desafíos. Un desafío puede ser la exclusión social u otro desafío, la desigualdad. Otro desafío, el desarrollo sustentable. Otro desafío, la calidad de vida. Eligen ustedes uno de estos desafíos. Y de esos desafíos, pues identifiquen cómo se ve afectada la vida de ustedes, cómo se va a ver afectada la vida de ustedes mismos en unos años, cómo se verá afectada la vida de sus descendientes, de sus hijos, de sus nietos, si no se hace algo para atender ese desafío. Además de identificar cómo les afecta ahora y en el futuro, también deben de reflexionar sobre cómo ese desafío afecta a los derechos humanos. Su ensayo también debe incluir cómo se respaldan sus derechos humanos y deben de incluir también las consecuencias tanto positivas como negativas de los avances tecnológicos en su vida diaria y en su proyecto de vida. Además de responder qué papel juegan estos avances en la convivencia, la igualdad y la libertad. Entonces, bueno, yo les invito a que vayan colocando cada una de estas oraciones. Por ejemplo, bueno, primero eligen el desafío, ¿no? Sobre el que quieren profundizar. Y luego coloquen el párrafo de identifica cómo afecta tu vida diaria y tu descendencia. Y entonces empiecen a hablar de cómo ese desafío. Y luego escriban el tercer párrafo. Reflexiona sobre cómo dicho desafío afecta a tus derechos humanos. Así para que vayan desarrollando todos los temas que solicita, ¿verdad? Que solicita que estén en el ensayo. De esa manera van a asegurarse de que lo están cubriendo todo. Y bueno, para elegir un desafío, pues en realidad no es difícil porque son situaciones que estamos viviendo, que hemos venido analizando con los conflictos, ¿verdad? Bélicos, con estas grandes guerras, cómo es que estas grandes guerras han afectado al mundo entero, cuáles han sido las consecuencias negativas, pero también cuáles han sido los avances que estos acontecimientos nos han dejado a la humanidad, los organismos internacionales que estos acontecimientos dejaron como legado a la humanidad, y
que hay situaciones que no han podido ser resueltas, ¿verdad? La humanidad pues sigue teniendo condiciones de desigualdad, ya lo mencionamos hace un ratito, bueno, una nación que tiene un crecimiento económico importante, como es Brasil o como es la India, que se habla de estos casos eh, en todos los medios, ¿verdad? Y no obstante ese crecimiento económico, bueno, la riqueza no está repartida de una manera equitativa en esas naciones. En esas naciones hay mucha gente pobre, mucha gente que vive en condiciones de hacinamiento, ¿verdad? En un poco territorio vive mucha gente sin tener los servicios necesarios, sin tener acceso a una educación de calidad. Eh, entonces, pues existen condiciones de desigualdad. Eh, Dijimos, bueno, estas potencias mundiales que son los dueños de las multinacionales, de las grandes empresas, pues esas grandes empresas buscan instalar sus plantas en esos países que tienen mucha población, mucha mano de obra y que además sus gobiernos, para atraer a esas inversiones, pues no mejoran el salario, no mejoran las condiciones laborales de sus ciudadanos, no les interesa hacer eso. Y entonces, pues abren sus empresas, abren sus plantas en nuestros territorios y bueno, pues vamos a trabajar con ellos sin tener un contrato por un tiempo determinado, ¿verdad? Sino estas contrataciones de 4 meses, de 6 meses, para no generar antigüedad, con unos salarios precarios, sin contar con prestaciones de ley, y entonces pues no puedes hacerte de una vivienda, no puedes hacerte de un auto, no puedes hacerte de tus cosas porque no cuentas con estas prestaciones. Eh, entonces, bueno, todo esto incide en la calidad de vida de las personas. Eh, esta desigualdad pues no desaparece y pues lleva a que las personas pues no vivamos bien, ¿verdad? Eh, en eso en las ciudades en las que están las fábricas y las ciudades en las que lo que se aprovecha son los recursos naturales y entonces pues estos empresarios vienen a colocar sus hoteles, pues sucede lo mismo, ¿verdad? Las personas trabajan también jornadas excesivas por sueldos muy bajos, sin generar ningún tipo de antigüedad ni ningún tipo de relación con la empresa, porque además pues se trabaja a través de la tercerización del servicio del recurso humano, es decir, esto del outsourcing, donde no es la empresa la que te contrata, sino es un despacho contable X el que te contrata eh, para evadir impuestos, en fin, que eh, esta situación además en la hotelería, en donde hay temporadas y entonces pues hay ciertos meses del año en los que eres dado de baja y ciertos meses del año en los que sí puedes contar con un empleo. Eh, y entonces, bueno, todo esto incide en que las personas pues viven en condiciones que no son las óptimas, en colonias donde viven gran cantidad de gente, donde no se cuenta con los suficientes servicios. eh, y bueno, además, pues las personas están esperando que llegue el día de descanso para eh, pues olvidar y utilizan pues ciertas sustancias, comportamientos, ¿verdad? Para evadir la realidad y entonces esto también incide en la violencia intrafamiliar y esto incide también en, en pues, los delitos, eh, un alto índice, una tasa elevada de suicidios también. Entonces, todo esto afecta a los derechos humanos, afecta a la calidad de vida, impacta eh, en la vida diaria, ¿verdad? Eh, pues personas también que ven que su situación económica no mejora, buscan salidas fáciles en esto
de la delincuencia organizada también. Y entonces, pues por supuesto a todos nos afecta, ¿verdad? Eh, este otro desafío de la calidad de vida, yo quiero mostrarles eh, un, un organismo internacional que es la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, la OCDE, lanza cada cierto tiempo un estudio que se llama Índice de Calidad de Vida. Lo estamos viendo ahora en pantalla. Y entonces, bueno, los países miembros de la OCDE son analizados, ¿verdad? Son encuestados los ciudadanos para saber pues cuál es la calidad de vida que hay en sus países. Si alcanzan ustedes a ver la pantalla, a distinguir la pantalla, nosotros nos encontramos en penúltimo lugar de todos estos países. Es decir, solamente le ganamos a Sudáfrica. Hasta Colombia nos gana. Imagínense nada más. Eh, estas florecitas, cada pétalo corresponde a uno de los factores que inciden en la calidad de vida de la población. Es decir, el pétalo verde pues es sobre vivienda, el pétalo azul claro sobre los ingresos, el pétalo azul oscuro sobre el empleo y así sucesivamente. Notamos que los países que tienen un índice de calidad de vida más alta y que además tienen su florecita más equilibrada, pues los tenemos aquí, arribita. Suecia, Suiza, Noruega, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, Australia. Estos países que están hasta acá arribita, pues son países en los que los ciudadanos consideran que tienen una calidad de vida alta, mientras que los que estamos al fondo de la lista, con las florecitas más disparejas, pues somos los que los ciudadanos consideramos que tenemos una calidad de vida más baja. ¿Y en qué consiste esto de la calidad de vida? Pues justamente los pétalos nos dicen eso, ¿en qué consiste? El que yo pueda decir que hay o no calidad de vida en mi nación. Bueno, no hay calidad de vida si no tengo acceso a una vivienda digna, con servicios, con un piso firme, con un techo firme también que me proteja, con electricidad, y que salgo a la calle y hay banquetas y hay calles de piso firme también. Eh, Hay calidad de vida cuando el medio ambiente es saludable, ¿verdad? Se puede respirar aire puro, hay suficientes árboles, se recoge la basura, se separan los desechos, se manejan bien los residuos, no hay tantos autos, camiones, peceros, se puede andar en bicicleta, a pie, y existe la infraestructura, ¿verdad? Para que se pueda hacer esto sin que tengas miedo a que un loquito te vaya a atropellar, eh, o el transporte público que no emite gases porque pues reciben una revisión y además pues son modelos recientes, en fin. Eh, Hay calidad de vida también cuando contamos con servicios de salud y que son servicios de salud de calidad, ¿verdad? Que no necesitas ir a un hospital privado para poder sobrevivir a alguna enfermedad o para poder recibir una operación. Eh, que la salud pública pues es de calidad. Habrá calidad de vida también pues cuando cuentes con un empleo, que tu empleo además pues te ofrezca un salario digno que te permita vivir bien a ti y a los tuyos. Hay calidad de vida cuando hay seguridad, ¿verdad? Cuando puedes salir a la calle sin temor a que te arrebaten aquello que es tuyo o te arrebaten la vida. Eh, Cuando pues no tienes por qué estar viendo situaciones desagradables que mermen tu espíritu, que te hagan sentir mal, eh, cuando te sientas seguro dentro también de tu propia casa y cuando existen las condiciones para que haya instituciones que garanticen la justicia, cuando tus derechos están siendo violentados, cuando tus libertades están siendo socavadas.
A esto se refiere la calidad de vida y entonces es un desafío, es un gran desafío para nuestro país la calidad de vida. Fíjense, nada más les digo, estamos, pero sí, más bajos que Colombia, más bajos que Brasil. Eh, entonces, bueno, pues son estos los desafíos a los que les ofrecen en los recursos de los que ustedes pueden tomar alguno para elegir alguno para elaborar su ensayo. ¿Y en qué consiste hacer un ensayo? Un ensayo se refiere a un escrito a través del cual yo me voy a comunicar con otra persona. Esa otra persona pues va a ser la que me lee, la que lee mi ensayo, ¿verdad? Me voy a comunicar con otra persona para darle mi opinión, para darle mis opiniones personales, pero por supuesto opiniones personales fundamentadas. Es decir, que tengo que demostrar pues por qué razón estoy opinando de esa manera. Mis argumentos pues tienen que ser comprobables. Por eso, para elaborar el ensayo, pues se solicita que primero leamos los recursos y en base a nuestra lectura, pues podamos nosotros emitir nuestras opiniones. Un ensayo dispone de una introducción, es decir, un párrafo en el que yo pueda justificar, pues, qué fue lo que me motivó a escribir sobre ese tema, en donde yo le diga al lector, en mi ensayo te voy a hablar de tal y tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Luego de la introducción, pues viene ya la tesis, es decir, el desarrollo del ensayo, es decir, pues cuál es mi opinión, mis argumentos, cuáles son mis razones, qué es eso que fundamenta mi opinión y puedo acompañarlo de datos estadísticos, puedo acompañarlo de citas textuales, es decir, lo que alguien dijo, lo coloco entre comillas y digo quién fue que hizo esa declaración y esos serán los argumentos que le van a dar fundamento a mi opinión. Por ejemplo, este sitio que les he mostrado del índice de calidad de vida, pues es un argumento, ¿verdad? Podemos colocarlo en nuestro ensayo como un fundamento. Bueno, es que existe un organismo, la OCDE, que coloca a nuestra nación en el penúltimo lugar en cuanto a calidad de vida, porque estamos faltos de seguridad pública, estamos faltos de salud, estamos faltos de vivienda, de un ingreso decente, etcétera. Entonces, pues esto es lo que debe de contener el ensayo, mis opiniones, pero fundamentadas. Y finalizan los ensayos con una conclusión, es decir, un resumen así pequeñito de todo lo que se dijo o una reflexión final o puede culminar el ensayo dejando una pregunta a quien me está leyendo. ¿Tú crees que eso es así? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Si alguien tiene problemas con enfrentarse, dicen luego, a la hoja en blanco, ¿verdad? Para empezar a redactar un ensayo, pues siempre es más fácil cuando primero pues nos realizamos preguntas, cuando utilizamos preguntas guías. Y entonces pues coloco la pregunta ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién? Y bueno, luego les voy dando respuesta a esas preguntas y de esa manera pues me es más fácil escribir, expresarme. Por supuesto, se les pide que hagan un ensayo, ¿por qué? Pues porque a través de un ensayo podemos saber, podemos conocerlos y podemos saber qué es lo que entendieron sobre los contenidos, qué es lo que entendieron sobre los temas, qué es lo que piensan, qué es lo que ustedes han vivido, porque todos hemos vivido en carne propia estos desafíos. Eh, Entonces, sí es muy, muy importante que los ensayos no los hagamos copiando y pegando párrafos o líneas de otros sitios web o de otras tareas que alguien más haya hecho. Porque además de que, bueno, el docente pues va a revisar que no se dé esta práctica, pues a veces esto no permite que haya una coherencia entre las ideas y definitivamente pues no permite demostrar lo que hemos aprendido, ¿verdad? Estamos colocando lo que dijo alguien más y de eso no trata un ensayo. Una vez que terminan su escrito, pues es importante que, o es una sugerencia, pues, que se lo den a leer a alguien más para que lo lea en voz alta y veamos si sí se entiende lo que quisimos decir y si hay algo que no está bien hilado, pues podamos corregirlo,
para que podamos revisar ortografía, para que podamos revisar puntuación. A veces si no colocamos comas, punto y seguido, punto y aparte, punto y coma, pues no se entiende, no se entienden bien las ideas. Que le coloquemos un título al ensayo también es importante, ¿verdad? Recuerden que, bueno, deben de revisar la rúbrica porque pues en ella se explica exactamente qué es lo que debe de contener este ensayo. Quisiera saber si hay alguna inquietud. ¿Tiene algún número de cuartillas o como mínimo esa sobre nuestro país o sobre alguna potencia mundial o sobre lo que tenemos que hacer el ensayo? El ensayo no tiene un número mínimo de cuartillas porque pues nos está diciendo exactamente cuáles son todos los puntos que debemos de tocar, ¿verdad? Entonces, pues voy a elegir un desafío, voy a mencionar cómo afecta mi vida, cómo afecta en el futuro. Voy a mencionar también cómo se ven afectados mis derechos humanos sobre ese desafío. Voy a mencionar cómo se respaldan mis derechos humanos. También voy a describir consecuencias positivas y negativas de los avances tecnológicos en mi vida diaria. Ese también es un desafío importante, ¿verdad? Estos avances tecnológicos que nos están permitiendo hoy día estudiar en línea y tener esta conversación a través de Meet. Estos mismos avances tecnológicos también implican consecuencias negativas, ¿verdad? Si bien nos acercan a gente que se encuentra en otro país o en otra ciudad, pues también tienden a alejarnos de las personas que tenemos más cerca. Estamos en una reunión y no soltamos el celular. Entonces, pues también debe de tocar ese tema el ensayo y al final mencionar qué papel juegan estos avances tecnológicos en la convivencia, en la igualdad y en la libertad. Entonces, como el ensayo debe de tocar todos estos temas, por eso no tiene una extensión máxima ni una extensión mínima, sino que pues usted con las palabras que necesite, pues incluya todo, ¿verdad? Si pensamos que esa razón de 1 o 2 párrafos por cada uno de los temas, pues vamos a tener que nuestro ensayo va a ser de unas 2 cuartillas, 3 cuartillas. Es decir, la rúbrica no menciona cuántas cuartillas máximas ni cuántas cuartillas mínimas, pero sí menciona cuáles son los temas que tenemos que tocar en él. Gracias. Por nada. Bueno, además de llevar a cabo estas 2 actividades, pues debemos de participar en el foro Aprendiendo. También nos sirve el foro Aprendiendo, acuérdense, para elaborar las tareas. En este foro, pues nos habla de que mencionemos cuáles son los desafíos que enfrentamos en el mundo actual. ¿Qué desafíos creemos que estamos enfrentando en el mundo? ¿Cuáles consideran más importantes? Entonces, si ustedes ingresan al foro y revisan lo que han colocado sus compañeros, y si además ustedes también aportan en él, pues de ahí pueden obtener información importante para elaborar su ensayo de la tarea 6. Y bueno, recordarles que todas estas tareas pues tienen la finalidad de irlos preparando para elaborar el proyecto integrador, que va a ser el de la semana que viene, y ahí sí nos van a pedir al menos 5 cuartillas de también varios temas que hay que tocar, y bueno, ya todos estos temas los hemos venido tocando semana a semana, entonces todas las actividades que han ustedes realizado y todos los apuntes que han ido tomando son bien útiles para que vayan elaborando su ensayo del proyecto integrador. Finalmente, pues recuerden revisar las rúbricas de las actividades, evitar copiar y pegar información, pongan siempre lo que entendieron, sus opiniones, sus reflexiones, revisen también por favor la ortografía de sus textos, colóquenles portada, y bueno, pues de mi parte esto es todo. Si tienen alguna inquietud adicional, pues pueden hacérmela llegar a través del mensajero del aula, pueden colocarla también en el foro Aprendiendo. Acuérdense que ese foro no es solamente para hablar de los temas de la semana, sino también para colocar dudas. Y bueno, ahí en el foro participamos todos resolviendo las dudas si es que alguien las tiene.
Y entonces, pues esto es todo. Tenemos una cita la próxima semana ya para platicar sobre el proyecto integrador y darle cierre a este módulo 10. Ha sido un gran gusto. Que estén muy bien.